Sean todos bienvenidos a este noveno episodio de Ruth, una historia de redención, una serie del ministerio con toda la verdad. Y el día de hoy estaremos estudiando este viaje de regreso nuevamente a la tierra de Israel. Y cuéntanos, Mónica, ¿qué te ha parecido este trayecto? Bienvenida. Gracias, Chemel, me ha parecido súper hermoso y pensaba hoy que ha sido un gozo y un privilegio que el Señor nos haya ayudado hasta este momento y que todas las personas que nos siguen pues se hayan quedado con nosotras hasta este momento aprendiendo de la palabra de Dios. Amén, ese es el mejor privilegio, que otros puedan aprender también como nosotras lo hemos hecho a lo largo de este tiempo. Vamos a comenzar y vamos a orar antes de empezar a leer la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad a nuestras vidas. Tú eres Dios, tú eres el Rey, tú eres el soberano, tú eres el Todopoderoso, Señor. Y nosotros simplemente somos hijos tuyos por tu gracia. Ayúdanos a caminar en santidad, Señor, para poder agradarte. Y ayúdanos a estudiar tu palabra correctamente. Danos discernimiento y sabiduría que venga de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, el día de hoy estaremos estudiando, como le decía, el viaje de regreso de Ruth y Noemí hasta Belén, nuevamente hasta Belén. Y con esto nos surgen algunas preguntas. ¿Qué pensarán las personas al ver llegar nuevamente a Noemí después de tantos años? Y otra pregunta sería, ¿la reconocerán después de todo este tiempo? ¿Y qué dirá Noemí acerca de su experiencia y todo lo que tuvo que vivir en Moab? Vamos a estudiar estos pasajes el día de hoy, estos últimos pasajes del primer capítulo, y que el Señor nos dé sabiduría y hable a nuestras vidas. Ruth capítulo 1 del verso 19 al 22 dice así: Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les dijo: No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y el verso 19 nos dice que las dos caminaron hasta llegar a Belén. El pasaje no nos dice cómo fue este trayecto o qué pasó en todo este largo viaje, pero lo que sí tenemos nosotros presentes, como lo hemos venido estudiando, es que este fue un viaje largo, un viaje peligroso también, porque recordemos que dijimos que ellas decidieron irse por la ruta del sur y esto lo hacía un viaje más peligroso. Pero también tenemos otros detalles, como que posiblemente la distancia que recorrieron fueron aproximadamente 80 kilómetros y esto les tomó aproximadamente unos 10 días de camino. Pero a pesar de esto no tenemos más datos, la Biblia no nos revela más datos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que por fin estas dos mujeres ya están en Belén. Sí, Chemily, seguramente el autor no nos deja más detalles de este trayecto para no perder de vista que esto no era lo más resaltante, sino que lo importante en este momento era el cambio que iba a tener la vida de Ruth. Ella acaba de llegar a un nuevo lugar, todo se torna nuevo para ella, pero ¿qué habrá sentido esta mujer en este momento? Quizás sintió miedo, temor al futuro, temor a cómo iba a ser tratada. Era una mujer moabita, era una extranjera, quizás nadie se iba a casar con ella, pero algo hermoso es que su decisión de seguir siendo fiel era una decisión hasta la muerte. Y allí ella estaba firme de la mano de Noemí, con toda la intención de enfrentarse a todo lo que venía en ese momento. Sí, y recordemos que era un lugar de donde nunca debieron de salir, pero que al fin de cuentas esto
estaba en los planes de Dios, esto no escapaba de los propósitos de Dios, porque estaba dentro de sus planes que Ruth pudiera venir y ser parte de su pueblo. Y definitivamente vemos en esta historia nuevamente lo que hemos dicho desde el principio: nada escapa de la providencia de Dios. Sacar a Ruth de Moab, de esta tierra pagana, y traerla a Belén, a esta tierra que la vería nacer de nuevo, esto estaba en los planes y en los propósitos de Dios. Y el que Ruth estuviera en Belén no era una coincidencia, era literalmente el cumplimiento de las escrituras, era el plan de Dios desarrollándose en la vida de estas mujeres. Y esto lo veremos más adelante cuando conozcamos la descendencia de Ruth. Pero lo importante en ver acá es que Ruth estaba en Belén, estaba en el lugar correcto y Dios mismo la había llevado a este lugar. Y en el verso 19 dice: y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? En esta frase estudiaremos tres aspectos. Cuando el autor dice y sucedió que, este autor tuvo una intención al decir estas palabras. Con esto él está mostrando que se da inicio a un nuevo comienzo, y nos los afirma así cuando nuevamente dice llegaron a Belén. Llegaron a Belén se repite 2 veces en esta misma frase porque él quiere dar énfasis a este nuevo inicio. Sí, y por otro lado dice que la ciudad se conmovió. Belén era una ciudad pequeña y lo más probable es que todas estas personas se conocían entre sí. Estas personas conocían a la familia de Noemí, a su esposo, a sus hijos, y no debió ser nada fácil para Noemí llegar y reencontrarse con todas estas personas otra vez. Sí, nada fácil. Y recordemos que Noemí se fue siendo placentera, Noemí se fue con hijos, con su esposo, pero regresa sin ellos, regresa siendo viuda, regresa sin dinero y además con una moabita con ella. Y enfrentar eso delante de otras personas puede ser considerado como un fracaso. Y de hecho así lo era. Fue un fracaso viéndolo desde la perspectiva o desde el punto del por qué ellos se habían ido. Pero el hecho de la presencia de Ruth en sus vidas, ya eso lo hacía gran ganancia para Noemí. Así es, y así como Noemí, muchos de nosotros hemos tenido que emigrar a otro lugar y muchos han tenido que volver y muchas veces sin haber logrado esos objetivos, ¿no? Que se trazaron al momento de salir. Entendemos perfectamente a Noemí porque también les toca enfrentarse a ese tipo de comentarios, a ser juzgados por las personas, a ser señalados y que de alguna manera te hacen entender que fue una mala decisión la que tomaste en una oportunidad. Y desde este punto de vista, entonces volver se vuelve para valientes, porque yo he escuchado personas que me lo han dicho a mí. No, yo no quiero volver porque ¿qué va a decir mi familia? No quiero volver porque mi familia me va a decir que fracasé. Y qué triste esto, porque no tenemos arraigada la palabra de Dios en nuestro corazón cuando Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Si bien es cierto que Noemí volvió vacía, que Noemí volvió sin su familia, Dios estaba cumpliendo su propósito en la vida de Noemí, aunque ella no lo entendiera y aunque ella solamente viera un panorama oscuro, un panorama gris, un panorama doloroso. Sí, y ahora vemos que estas personas, dice el pasaje, que se conmovieron. Sus palabras fueron, ¿no es esta Noemí? Y esto nos da un indicio de por qué se conmovieron. Existe una alta probabilidad de que ellos ya sabían la historia de lo que había pasado con su esposo, con sus hijos, y esto pues los conmovió, pero también creemos que pudo haber sido que esta amargura, esta tristeza que había dentro de Noemí era muy notoria, porque recordemos que la palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. Y el tercer aspecto es que vemos que en las próximas palabras Ruth no es incluida en el diálogo y no vemos que en este platicar entre Noemí con las personas que la están recibiendo, no vemos que hay ningún tipo de apreciación con respecto a Ruth. Y quizás ya Ruth comienza a experimentar ciertas actitudes que no la hagan sentir bien por ser la moabita.
Y esto no solo pasaba en estos tiempos, sino que en la actualidad el ladrón, el mentiroso, el idólatra que quiere seguir a Cristo lidia con este tipo de comentarios. Pero si esto te está pasando hoy a ti, queremos animarte y recordarte que Cristo vino por lo que se había perdido, por los pecadores. Así que sigue fiel, sigue firme, porque esta obediencia será recompensada. Así es. Y el verso 20 dice, y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara. Esta es la primera declaración que hace Noemí. Y ya lo hemos hablado, como hemos visto, Noemí cambia su nombre y ahora se dice llamar Mara. Recordemos que ella lo hace porque ya no se sentía placentera, sino que ahora ella utiliza un nombre con el cual ella se identifica. Y este nombre Mara también lo vemos en Éxodo, cuando el pueblo de Israel está peregrinando en el desierto. Ellos se quejaban constantemente de que tenían sed. Llegan a las aguas de Mara, pero no podían beber esta agua porque era un agua amarga. Moisés ora al Señor y él endulza las aguas. Lo que no sabía Noemí es que ella se estaba atribuyendo un nombre en el que Dios había manifestado un milagro muchos años atrás y que Dios lo iba a volver a hacer en la vida de Noemí. Y algo que podemos ver en Noemí es que ella está siendo honesta. Ella no trata de aparentar algo que no es ni algo que no siente, sino que ella está diciendo tal cual como ella se está sintiendo. Y con esto recordamos que muchas personas a veces pueden sentirse rota por dentro, pueden sentirse mal por dentro, pero que por guardar las apariencias, quizás le preguntan, ¿cómo estás? No, estamos bien, estamos en victoria, pero realmente eso es lo que está sintiendo su corazón. Y a veces la honestidad es la mejor salida que nosotros tenemos. Noemí en este momento no estaba para guardar apariencias. Noemí se sentía frustrada, ella se sentía cargada y ella no veía el por qué esconderlo. Sí, Chemil, y como lo que estabas diciendo ahorita, o sea, no hay nada de malo en ser sinceros, abrir nuestro corazón y decir cómo nos sentimos, ¿no? Pero lo más importante es que esto no nos desenfoque y no nos haga quitar la mirada de nuestro Señor. Y en el caso de Noemí, ella estaba siendo sincera, ella estaba contando cuán amargada se sentía, pero no podía seguir viviendo y hundirse en esta amargura porque definitivamente esto la iba a apartar del Dios Todopoderoso. Y hay 4 formas en las que ella se describe en cómo se sentía, pero vemos que siempre le atribuye al Señor todo lo malo que estaba viviendo o toda esta amargura que ella sentía en este momento. Y podemos ver que ella dice, estoy llena de amargura por el trato del Todopoderoso, con las manos vacías porque así la hizo volver el Señor, con el testimonio de Dios en su contra porque Él ha dado testimonio en su contra, afligida por el castigo de Jehová porque Jehová la ha afligido. Wow, y a veces, aunque entendemos nuestros errores, nos cuesta aceptar personalmente lo que hemos hecho. Entonces vemos, o en el caso de Noemí, ella ve al Señor obrando en justicia, pero qué diferente hubiese sido que Noemí hubiese dicho, sí, me siento afligida, me siento vacía, me siento amargada, pero porque yo no he hecho lo bueno ante los ojos del Señor. Sí, es como, por ejemplo, cuando un niño dice, mis padres me corrigieron, me disciplinaron, entonces yo ahora me siento mal, me siento triste, me siento afligido. Quizás hasta puedan decir que malos son mis padres, pero no reflexionan en que, oye, me porté mal y por eso tuve que pasar por el valle de la corrección porque mis padres me aman. Entonces, esto era lo que estaba viviendo Noemí. Luego vemos que ella dice en el versículo 21, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Y esta es la segunda declaración de Noemí y aunque es una frase corta, pues nos deja mucho que pensar. Y que preguntarnos también, Noemí se fue llena. No era que no había comida y fueron a buscarla. Ellos no se sentían llenos. Ellos fueron a buscar a aquellos que no tenían y que querían tener. Pero es interesante porque es común que solo cuando perdemos cosas mayores o cuando dejamos atrás algunas cosas por ir a buscar algo más y nos damos cuenta que eso dañó nuestras vidas o que perdimos cosas peores, cosas más grandes, es cuando nos damos cuenta que realmente no estábamos tan vacíos o no nos hacía tanta falta algunas cosas como realmente creíamos. Sí, y muchas veces nos cuesta ser agradecidos
y la inconformidad viene y se adueña de nuestros corazones, pero nos olvidamos que la palabra dice que debemos estar contentos con abrigo y sustento, que debemos estar contentos en lo poco o en lo mucho, pero lamentablemente siempre queremos más. Y por otro lado, su ingratitud y su estado espiritual no le permiten ver a Noemí el amor, el cuidado y la provisión de Dios a su vida. Noemí no ha vuelto vacía. Noemí volvió con una mujer que renunció a todo, que dejó atrás todo y tomó la decisión de seguirla y acompañarla hasta el final. Eso no es estar sola, al contrario. Ruth también era el producto del amor y de la provisión de Dios a la vida de Noemí. Y lo más interesante es que por medio de Ruth, Dios le volvería a dar una familia a Noemí. Sí, pero podemos entender a Noemí porque quizás los demás no van a llenar ese vacío de nuestra familia natural, pero también es verdad que el Señor permite que personas fieles y amorosas nos acompañen en este caminar. El Señor es bueno. Y un ejemplo de eso es Chemily, que el Señor la ha puesto a mi lado para aliviar mi caminar y es una hermosa bendición de Dios. Y la pregunta sería, ¿a ti te rodean personas como estas, personas amorosas y fieles que pueden ayudarte en este caminar? Y con esto Noemí no solo es desagradecida con Dios, sino también con Ruth. Y recuerdo unas palabras de un autor que decía, su autocompasión, la compasión que Noemí sentía por sí misma, la ciega ante los bienes de la providencia divina y los beneficios espirituales que le estaban dando el retorno al pueblo de Dios. Sí, y más adelante veremos en el capítulo 3, versículo 17, cómo Noemí vuelve a citar esta frase, pero ahora desde otra perspectiva. Ya su vida había cambiado, había dado un vuelco por completo, y el autor una vez más utiliza el juego de palabras para añadir esa importancia en esos detalles que no debemos de perder de vista. Y ahora estudiaremos la tercera afirmación de Noemí. Dice el versículo 21, ¿por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí. Y aunque Noemí no dice la causa del por qué ella hace todas estas afirmaciones de por qué ella se siente así, ella reconoce que Dios está descontento con las decisiones que ellos han tomado y han venido pasando estas consecuencias en sus vidas. Pero el lenguaje que Noemí está usando aquí es un lenguaje jurídico, por lo que sabe que ella tiene un testigo divino y que ese testigo está en su contra, o sea, no está de acuerdo con lo que ellos están haciendo. El irse a Moab no fue correcto, a pesar de que tenía propósitos, a pesar de que Dios podía convertir todo esto para bien, y así lo vamos a ver, pero esta decisión como familia no fue la decisión correcta. Y esto ahora de cómo Noemí se siente es parte de las consecuencias que ella tiene que acarrear. Dice también, y el Todopoderoso me ha afligido. Y esta sería la cuarta y última declaración. Y algunos comentaristas han tomado esta frase como que acá se sigue extendiendo ese lenguaje jurídico que ella está utilizando y traducen estas palabras como el Todopoderoso ha pronunciado un veredicto maligno sobre mí. Y sabemos pues que Dios fue el testigo de todo esto, pero también es el juez justo. Amén. Él es el Dios que todo lo ve, nada escapa de su vista, porque ese es nuestro Dios, el Dios omnipresente. Y recordamos lo que dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, definitivamente podemos hacer lo que queramos, podemos vivir como queramos, pero un día daremos cuenta ante ese Dios justo por todo lo que hemos hecho con nuestras vidas. Y con esto pasamos al último versículo del capítulo 1 y dice, y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y nos quedamos con esto, volvió Noemí. Y esta palabra volver, Ruth quizás tuvo que tomar, o quizás no, Ruth tomó una decisión. Ella se estaría debatiendo entre volver a Moab o irse con Noemí. Y en nuestro caminar cristiano quizás también nos pase eso muchas veces. Tenemos que tomar una decisión entre volver atrás y querer
vivir nuestras vidas y pensar y actuar de acuerdo a nuestra propia voluntad, o debemos tomar una decisión firme, como lo hizo Ruth, de volver al Padre y caminar de acuerdo a sus planes y propósitos para nuestras vidas. Amado hermano, amada hermana, tú que nos estás escuchando, no perdamos de vista este llamado y esta oportunidad, volveos al Señor. Nehemías 1:9 dice, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. También vemos en el versículo que dice, Noemí volvió con Ruth la moabita. Y este es el término que se va a utilizar con frecuencia para referirse a Ruth. Pero es hermoso porque cuando vemos moabita, esto nos recuerda que era una mujer extranjera, que era de una tierra que estaba, según las leyes, excluida. Pero vemos cómo la misericordia de Dios pudo traer a esta mujer hasta a esta tierra bendecida, ¿verdad? Aunque para las leyes era imposible, para Dios no hay nada imposible, Amén. como ya lo sabemos. Y podríamos llamar a esto gracia en el Antiguo Testamento. Más adelante veremos cómo esta percepción de Ruth cambia ante los ojos del pueblo. Y en el verso 22 nos dice, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y recordemos que al inicio de esta historia, esta familia parte a Moab buscando alimento. Y es interesante porque ahora se cierra este primer capítulo con el cumplimiento de esta esperanza, pero ahora en el lugar correcto. Y aunque Noemí no lo ve de esta manera, el autor no quería que esto se nos escapara de vista. Sí, y la cosecha de la cebada es de las primeras cosechas de cereales y el periodo de esta cosecha va desde abril hasta junio. En el calendario judío sería desde el mes de Nisán hasta el mes de Siván. Y algo interesante es que esta cosecha coincidía con la fiesta de la Pascua, la del trigo y la de Pentecostés. Lo que nos indica que la historia de Ruth en Belén, que conoceremos en los próximos capítulos, transcurrió desde la Pascua hasta el Pentecostés. Pero ¿será esto una coincidencia? Seguramente es una de esas hermosas coincidencias que vemos en la Biblia, y un pastor amigo lo llamaba, no es coincidencia, es una diosidencia. Y con la Pascua recordemos que los cristianos celebramos ese sacrificio del Cordero de Dios, mediante el cual Dios estaba a través de Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, estaba incorporándonos en su pueblo, en su familia, haciendo de los judíos y los gentiles un solo pueblo. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 5:19 y Efesios 2:12 al 16. Y esto era justamente lo que estaba pasando con Ruth. Ella estaba siendo incorporada a Belén, a su pueblo, a su nación santa. Y es lo mismo que pasó contigo y conmigo. Fuimos injertados en la vid verdadera, fuimos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Dice su palabra: pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Qué hermoso la gracia de Dios, porque no lo merecemos, solo ha sido por gracia inmerecida. Y con esto hemos llegado no solo al final de este episodio, sino también al final del primer capítulo de este hermoso libro. Y la próxima semana iniciamos el segundo capítulo de Ruth, y sabemos que el Señor seguirá enseñando cosas maravillosas que podemos aplicar a nuestras vidas hasta el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Esperemos que puedan aprender mucho, sigan aprendiendo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.